Hola queridos auditores de Radio Urbana, es otra noche solitaria con su humilde servidor William Sanjen, donde conversamos de distintos temas que abarcan a la persona, al ser humano, que a veces no nos damos el tiempo de pensar en aquello. Hace una semana estábamos hablando sobre decretar y he estado buscando algún material de lo vivido durante esta semana para poder traerles y conversemos largo y tendido al respecto. Si bien decretar era algo que hace el ser humano, por lo general cuando quiere cumplir tareas, ciertos objetivos, vamos a hablar sobre algo completamente que no sigue mucho ese hilo conductor, sino que vamos a hablar hoy sobre la sociedad digital en la que vivimos, en la que uno llega a la casa y ve a todos los niños de la familia con sus teléfonos y no hay una relación humana, de hablar, de quedarse en la mesa conversando, de jugar a las cartas las noches. ¿Y cuándo pasan estas cosas? Por lo general pasan cuando se corta luz, por ejemplo, el buscar las velas, ¿cierto? El pasar el rato. Tienen que suceder cosas muy específicas. Por ejemplo, que se caiga el internet también. Es otra forma de que sucedan esas instancias de conexión familiar, que por lo general no se dan mucho esas oportunidades. Siento que todo este tema de la globalización, cierto, que tienen tan endiosada a la globalización como proceso, siento que ha mermado la relación humana entre las personas. Eso es lo que vamos a conversar hoy. Esa era como mi tesis en base a lo vivido, a lo experimentado. A eso correspondería el capítulo de hoy. Vamos a conversar sobre cómo se pierde levantar la perita un poquito más y vernos a los ojos. Eso se ha perdido. Eso es lo que vamos a hablar hoy en noches solitarias, noches de frío, noches de lluvia, que se vienen bastante fuertes. Esperamos que llueva, porque harta falta hace agua en nuestra región. Y nunca está de más, pues nunca está de más un poquito de lluvia. Es una buena instancia para que la gente se conecte, para que la gente se acerque, para mejorar esas veces algunas relaciones, ¿cierto? Que están ahí en su encrucijada. Una noche de lluvia es buena para tomarse un café o un té y hablar, ¿cierto? Conversar, disfrutar de las gotas, de lluvia. Bueno, el tema de la globalización, siento que uno puede intentar, por más que intentar volver atrás y buscar un punto donde esto comienza. Siento que el hombre siempre ha necesitado depender de algún objeto. Y no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, en los años 60, años 50, yo creo que desde los años 20 en adelante, el periódico era el teléfono, era el iPhone de la sociedad de ese tiempo, todos pegados al diario, ¿cierto? Pero esas eran instancias más de trabajo, o más del bus, o el taxi. Pero en la casa, en la cena, claro, tú puedes leer el diario, pero el diario no es infinito, como la internet actualmente. Pues tú el teléfono estás todo el día y siempre vas a tener información nueva, nunca te aburres de ocuparlo. Entonces en esos tiempos, claro, era algo que consumía tiempo, pero que no era principal. Y tú podías llegar a tu hogar y conversabas con tu familia. Ya después, cuando llega la televisión, fue otro separador de las relaciones sociales. Se quiebra esa humanidad cuando llega la televisión, porque actualmente eso es lo que es. Ese es el problema, es de que la televisión
consumió en su tiempo. Yo creo que ahora no creo que sea con tanta fuerza, porque el teléfono ocupado ese puesto es de lo mucho que invade toda la tecnología en las vidas de uno. Y uno depende de esa tecnología, incluso de un televisor. Sucede mucho en las teleseries, en las películas, pero más como en esas series atrapantes que la gente tiene que ver la televisión. Bueno, y el fútbol. Tampoco podemos obviar el factor más grande, que es el fútbol. Pues obviamente el fútbol, cuando llegó a la televisión en el año 62 en este país, hasta el día de hoy el fútbol no para de tener una preponderancia en la vida de las personas chilenas, de los chilenos. Sigue siendo súper preponderante, sobre todo ahora que estamos en tiempos de mundial. Es algo de lo que no podemos evitar hablar, y los partidos los vemos en la televisión, y yo encuentro que la televisión es un elemento de comunicación, pero que sí es peligroso en base a qué información nosotros recibimos, más allá de la censura, ¿cierto? Es de la manipulación que los grupos editoriales tienen por sobre los programas o los matinales que vemos a diario. Están súper controlados por una línea, eso lo sabemos, por una línea editorial. Por ejemplo, el caso de Canal 13, que el dueño es Andrónico Luxi, ¿cierto? Mediante unos grupos económicos, controlan el mercado, y además controlan los medios de comunicación, y los medios de comunicación son los que los terminan avalando a ellos y a quienes a ellos se les ocurra. Todos sabemos el tema, por ejemplo, de las encuestas que están arregladas a veces, de los montajes. Bueno, en dictadura había montajes de televisión. Actualmente no sé si con tal descaro, pero sí hay intentos de tomar esas acciones. Entonces son cosas que uno tiene que tener mucho ojo. Por eso yo encuentro que es peligrosa la televisión en cierta forma, pero de otra forma también es muy positiva, porque tú descubres el mundo, descubres tu país, ¿cierto? Es cosa de ver los programas, por ejemplo, el día domingo. Yo encuentro que la gran crítica que tiene que tener la televisión actualmente es un compromiso con la cultura, con las artes y con elementos que sean locales. Yo es desde esa perspectiva, de la perspectiva de las artes, porque desde las noticias tiene que tener una perspectiva de que se supone que si estamos en un país donde están pasando cosas, que se cuenten las cosas como son, y eso es algo que no está sucediendo. Los medios muestran una cara de la moneda, no hay una investigación más allá de lo que pasa en las cosas. Yo lo hablo netamente a los casos que suceden en el sur, por ejemplo, a la discriminación, hacia el maltrato, hacia la invasión que han hecho Carabineros y todo el Estado chileno en el sur. Son casos que en la televisión se ven desde una forma, y al final, a la hora de la verdad, no es lo que presenta la televisión. Que un camión aparezca quemado a veces no es porque y por lo general no es así, no es porque algún terrorista, ¿cierto? Como le gusta decir a la prensa, un terrorista quemó un bus, sino que es porque un dueño de buses del norte quiso cambiar su flota y los llevó al sur y los quemó para cobrar el seguro. Y eso es algo que uno tiene que decir. Si eso pasó, hay que decirlo. Y claro, la televisión no lo hace para mantener un status quo con la población, para mantener una relación armoniosa entre las personas. Entonces eso lo hace bastante peligroso. Era de lo que estábamos hablando, del peligro que tiene la televisión en las personas, y en una recomendación claramente para el público y para los auditores también de esta radio, que nunca hay que quedarse con lo primero que uno escucha, lo primero que uno ve, lo primero que uno lee. Hay que siempre buscar otras versiones, cuestionar todo, preguntar, intervenir. También hacemos el llamado a que, sobre todo, donde se puede dar esa conversación con mucha más firmeza, es por ejemplo en nuestro programa Irreverente Política, que sale todos los días martes en nuestro canal de YouTube
desde las 12 del día en adelante pueden ir a nuestro canal, donde se conversan temas políticos, temas que son convergentes y temas que sí son discutibles, son temas que hay que discutirlos, y todas las perspectivas son distintas, y la idea es que se creen puntos de convergencia entre con el público, con todos nuestros auditores de Radio Urbana, que la idea es que cada vez seamos más. Entonces, siguiendo con esto, ahora caemos con el tema de los teléfonos. Para mí el tema de los teléfonos es algo dificilísimo de entender si es positivo, si es negativo. Todavía no logro como encuadrarme con alguna perspectiva, con alguna posición, poder decir abiertamente los teléfonos inteligentes sí ayudan a la persona. Yo lo pongo en duda en cierta forma y lo dejo en temas de grupo etario. La tecnología es importante para nuestro diario vivir, claramente no es imprescindible. Eso es algo que tiene que quedar claro, es algo que voy a ser bastante claro en ese punto. No es imprescindible, es prescindible. Yo puedo pasar un mes sin un teléfono, pero ¿cuál es donde se crea la necesidad? Por la conexión a través de las redes sociales con el mundo, con familiares que están lejanos, llamar, por ejemplo. Ya no tienes que ir a una cabina o tener que ir a un ciber, ¿cierto? Todo está al alcance de la mano, y con los teléfonos inteligentes actualmente es mucho más fuerte lo que sucede. Es la gran fuerza que le da la explicación al por qué nosotros tenemos que utilizar un celular, por qué las empresas también juegan con nuestra emoción, con nuestra emocionalidad, incitándonos a conectarnos con el mundo, con familiares lejanos, ¿cierto? Pues de ahí viene. El problema es que los teléfonos inteligentes tienen muchas otras cosas más que te conectan con cosas que tal vez no... que cosas que generan adicción. El teléfono en sí genera adicción. Y genera adicción, y lo que genera es que fomenta el individualismo. Eso es lo importante que uno tiene que tener claro. Yo no estoy siendo exagerado en esto, sino es simplemente interpretar. La gente cree que está bien dependiendo absolutamente de un aparato electrónico, y si se le queda en su casa hasta aunque haya llegado a su destino tiene que volver. Esas son cosas que uno tiene que ponerse, bueno, pero ¿y por qué tanto voy a escandalizarme tanto si es un aparato de metal? Ahí viene esta como contratesis, que sería que claramente para conectarnos tenemos que tener el teléfono. Entonces sería una relación entre amor y odio con la telefonía y con los teléfonos inteligentes, que en lo personal yo creo que lo que menos hacen actualmente es llamar. Uno lo que usa más ahora es WhatsApp, Facebook, ¿cierto? Facebook yo lo encuentro una herramienta agridulce, porque sí le permite a uno conocer cosas, sobre todo noticias, que en la televisión o en radios tradicionales, frecuencia modulada, no se pueden saber. O cosas que a veces son mentiras, por ejemplo las típicas señoras que suben esos audios de WhatsApp son súper falsos, ¿cierto? Da para mucho, es un mercado negro de la información, y uno tiene que ser bien crítico, bien atento, estar bien despierto en esos casos para saber discriminar qué es verdad y qué es mentira. Y ese trabajo es importantísimo como personas que consumimos información constantemente. Es de suma importancia que nosotros seamos capaces de entender eso, de la importancia que tiene el saber discernir entre qué es verdad, qué es mentira, qué podría ser verdad, qué podría ser mentira. Y los teléfonos también te dan esa posibilidad, te dan el acceso al internet, que ahí ya puedes corroborar información, ¿cierto? Saber
sucesos, etcétera. Pero crea esta adicción, que era lo que había dicho antes. Y además de crear esta adicción, que no en todos casos, no voy a generalizar al respecto, no genera una adicción absoluta, pero en algunas personas sí se dan casos que son para tener ojo. Pero lo más fuerte que tiene todo esto de la tecnología es que incita al individualismo. Eso es bastante doloroso para personas que estamos en la constante pelea de que entre nosotros interactuemos, que nos saludemos, que conversemos, que no sé, si estamos haciendo la hora en algún lado y hay otra persona, no nos quedemos pegados en el teléfono, sino que desarrollemos habla, ¿cierto? Labia y conversemos y nos conectemos con el mundo, pero a través de la realidad, no de la virtualidad. Eso es una misión muy importante que a nosotros la incitamos aquí en Radio Urbana, que más que nos escuchen es que tomen en cuenta como los consejos, entre comillas. Nadie es dueño de la verdad aquí, todos nos podemos equivocar, y siempre estamos dispuestos a ser críticos con lo mismo que nosotros estamos diciendo, con nuestros dichos. Entonces esto para uno es muy difícil, yo lo veo muy, muy fuerte en los entornos familiares. En los entornos familiares es bastante claro lo que genera el individualismo en las casas, en las familias, a la hora del almuerzo. El teléfono es muy fuerte. Yo mismo también he estado en esa condición, entonces es mucho más crudo que uno mismo se dé cuenta de lo que uno hace. O sea, yo estoy en la hora de almuerzo y miro, estoy ocupando un teléfono. ¿Por qué no? Podría estar hablando, podría estar conversando. Y eso no se da. Es una tarea que también tienen que asumir las familias. Es un compromiso con las familias que tienen que ponerse comprometidas con eso. Hay muchos trucos para poder alejar a los niños un poco de los teléfonos, o que sí lleguen a ello, pero acompañados con la supervisión de sus padres. O sea, ellos son los que tienen que enseñarles a qué cosas pueden acceder, a qué cosas no pueden acceder. Y eso es súper importante. Trucos desde, por ejemplo, que guarden todos sus teléfonos en una cajita, o los dejen en sus piezas, y a la cocina o al living, ¿cierto? Se habla y no se abusa del teléfono. Es lo mismo que se hace en ciertos colegios. Ahí uno tiene que valorar cuando los colegios hacen esos esfuerzos. Colegios donde tú entras a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana tú dejas tu teléfono en una caja de plástico y no lo ves hasta que termina tu día. ¿Y eso qué permite? Que los niños entre ellos conversen, se conecten, se conozcan, generen sociedad, generen armonía. Eso es muy valorable como técnica, porque uno desde la pedagogía, llegar a una sala de clase y ver a muchos jóvenes pegados a sus teléfonos, más interesados de la noticia del momento que de la noticia de la farándula del momento, que de los contenidos de su asignatura, es complicado. Es algo que uno le da vuelta, intenta lograr cómo yo conquisto la atención de un alumno. Es una pelea constante con uno mismo como profesor, para poder atraer a ese alumno, porque ¿qué es lo que genera eso? Que además de que él no logre aprender, también él se desconecta de su entorno, se desconecta de sus profesores, de sus compañeros, de todo lo que lo rodea a diario. Entonces es un gran desafío que las personas, los pedagogos y los padres tienen que comprometerse con el saber cómo hacer llegar la tecnología a los niños. Yo no le paso un teléfono a un niño porque está aburrido. Yo le paso un teléfono a un niño porque necesita llamar a alguien, o porque quiere acceder a información específica. Y yo hablo de niños hasta los 12 años, 15 años. Lo peor que puede hacer una persona es dejar a un niño en manos de un teléfono porque está aburrido, porque ya no desarrolla creatividad, ya no desarrolla pensamiento por sí mismo, simplemente todo se le da.
y esa como flojera entre comillas que generan a los niños, los mete en esta burbuja, ¿cierto? Que no tienen como salida. Estas burbujas digitales en que tienen todo, el acceso a todo. Y no tienen necesidad de pensar, de reflexionar, de nada de eso. Entonces eso es algo absolutamente negativo. No tiene otra palabra. Yo no le... sí, insisto en esto. Yo a un niño no lo puedo dejar en manos de un teléfono porque está aburrido. Un niño no puede estar aburrido. Eso es una ley. Siempre tiene que buscar algo él mismo, solo, no que se lo hagan, una forma de poder salir del aburrimiento, entre comillas, ¿cierto? Porque el ocio genera que el niño empiece a desarrollar habilidades que no tenía antes, como saber cómo salir del ocio, ¿entiendes? Entonces, esas son tareas que tenemos que completar, son desafíos que se han formado. Como llega tecnología, también llega el desafío de cómo poder intervenir esos aspectos, cómo poder trabajarlos. Son cosas que uno tiene que reflexionar. Es algo que se va a dar, es algo que se está dando, y desde los años 2000, desde los millennials, que han sido los que han sido más afectados por este individualismo digital, como si uno pudiera ponerle un nombre, que nos separa de nuestra vida, que nos separa entre nosotros, que no nos conecta, que nos distancia, porque por más conectados creamos que estamos con el mundo, en verdad, vuelvo al inicio, es cosa de levantar la pera y mirar a los ojos a las personas y conversar. Yo encuentro que es mucho más factible, mucho más valorable que estar pegado al teléfono. Esas fueron las conclusiones de un capítulo de hoy. Son cortas reflexiones, pequeñas reflexiones que uno tiene en base a nuestra realidad, a la realidad en la que nos tocó vivir, en los elementos que nos llegan a nuestras manos. Algo tan simple y banal como un teléfono puede tener una carga muy fuerte en nuestras vidas. Así que, terminando ya esta reflexión, recordándoles que Noches Solitarias sale todos los días jueves a partir de las 12 en nuestro canal de YouTube. Pueden seguir nuestras redes sociales en Instagram, @Radio Urbana Quillota. En Facebook tenemos una página de Facebook, el mismo nombre, Radio Urbana Quillota. Y Radio Urbana en YouTube. En nuestro canal de YouTube pueden suscribirse, los programas están ahí, los pueden revisar, escuchar las veces que quieran. Y esa es la invitación a participar de esta radio, a hacerla seguir creciendo, porque Radio Urbana es la voz de todos. Se despide para todos mis queridos auditores de este programa, Noches Solitarias. Se despide William Sanjen para todos, y que tengan una muy buen fin de semana y una muy buena semana próxima. Nos vemos el próximo jueves.